Bien, expresando mi agradecimiento a todos los asistentes por su presencia a este acto, damos comienzo al mismo. Tiene la palabra el profesor don José Carlos Collado Machuca, secretario de esta escuela, quien procederá a la lectura de la memoria del curso académico 1992-1993. Con la venia, ilustrísimo señor director, señoras y señores. Actividades realizadas durante el curso 1992-93. El día 15 de octubre de 1992 tuvo lugar la apertura del curso 1992-93 en esta escuela, corriendo la lección inaugural a cargo del excelentísimo señor don Antonio Marín Rico, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien trató el tema Jueces y Constitución, y se entregaron las respectivas distinciones a los siguientes alumnos egresados correspondientes a la 18ª promoción, 1989-92. Narciso García Navarro, María del Carmen Muñoz Ruiz Verdejo, Elena Núñez García Delgado, Inmaculada Parra Guerrero, María de los Ángeles Robles Chacón, María de la Paz Santos García. La Junta de Escuela se ha reunido en 9 ocasiones. Su intensa e importante actividad queda reflejada en los numerosos temas tratados. A los asuntos que de forma usual conforman el orden del día, contratación de profesorado, convocatorias de plazas, etc., se añaden otros de enorme trascendencia para el desenvolvimiento de la vida académica, como elecciones para las comisiones de Junta de Escuela, de contratación de profesorado, de convalidaciones, planes de estudio, premio extraordinario de diplomatura, biblioteca, seguimiento y perfeccionamiento de la docencia y de seguridad e higiene. Destaca la elaboración de los nuevos planes de estudio que, realizada por la respectiva comisión, fueron publicados el 16 de abril de 1993 en el Boletín Oficial del Estado y entran en funcionamiento en el curso que hoy se inaugura. Tomas de posesión de cargos académicos. El día 30 de julio tomaron posesión doña Ana María Alconchel Pérez como subdirectora y don José Carlos Collado Machuca como secretario. Dentro del capítulo de personal, cabe mencionarse las altas y bajas producidas que en relación al personal docente son las siguientes. Altas. Profesores titulares. Don José Carlos Collado Machuca, del área Lenguajes y Sistemas Informáticos. Don José del Puerto Sánchez, del área Economía Financiera y Contabilidad. Doña Caño Santos Jiménez González, del área de Economía Aplicada. Doña Paloma López Zurita, del área de Filología Inglesa. Y don Francisco José Morales Gómez, del área de Economía Financiera y Contabilidad. Profesores titulares interinos. Doña Guadalupe Antón Gómez, del área de Economía Financiera y Contabilidad. Doña Carmen Cabello Medina, del área Organización de Empresas. Don Jesús Rodríguez Torrejón, del área de Economía Financiera y Contabilidad. Profesores asociados. Don Antonio Arcas de los Reyes, del área de Economía Aplicada. Doña María del Rosario Coca de la Torre, del área de Estadística e Investigación Operativa. Doña Pilar González Rodríguez, del área Filología Francesa. Don Nicolás Martino del Mazo, del área Economía Financiera y Contabilidad. Doña Dolores Moreno López, del área de Análisis Matemático. Y don Lino Román Pérez, del área Derecho del Trabajo. Ayudante, don Manuel García Rodríguez, del Departamento de Economía de la Empresa. Bajas. Doña Rosario Coca de la Torre, doña Dolores Moreno López y don Ángel Vázquez Fernández de Liencres. Tras las altas y bajas referidas con anterioridad, la plantilla quedó compuesta al 30 de septiembre pasado por un total de 62 plazas docentes, distribuidas de la siguiente forma: 2 catedráticos, 20 plazas de profesores titulares, 6 de profesores titulares interinos, 31 plazas de profesores asociados, de ellas 6 vacantes, y 3 ayudantes. En relación con el personal de Administración y Servicios, han causado altas doña María Jesús Espinosa de los Monteros, como técnico auxiliar de biblioteca, doña Mercedes Espinosa de los Monteros, como ayudante de servicios, y doña Salvadora Pazo González, como ayudante de servicios. Y bajas, doña María Paz Madrigal Madariaga, como jefe de grupo de secretaría, y de la plantilla de personal de limpieza, doña María Jesús Espinosa de los Monteros, doña Mercedes Espinosa de los Monteros
y doña Salvadora Pazos González. La plantilla del personal de Administración y Servicios quedó compuesta por personal administrativo de Secretaría y Dirección, 6, personal de biblioteca, 5, personal subalterno, 7, personal de limpieza, 3. Por otro lado, la actividad docente durante el curso 1992-93 se desarrolló, como viene siendo característico, en nuestro centro con toda normalidad, dentro del calendario oficial establecido por la Universidad de Cádiz. El total de alumnos matriculados en los cursos de la diplomatura ascendió a 2021. De ellos, 1.046 eran varones, el 51,75%, y 975 mujeres, el 48,25% de los matriculados. La distribución de alumnos por curso fue la siguiente. En primer curso, 782 alumnos. En segundo curso, 736 alumnos. En tercer curso, 503 alumnos. Se impartieron un total de aproximadamente 5.700 horas lectivas, con sus correspondientes horas de tutoría y atención al alumnado. Dentro de la enseñanza no reglada, se impartió desde el 19 de abril al 30 de junio un curso de formación básica empresarial de 300 horas lectivas organizado por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigaciones de esta universidad, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, bajo la dirección del profesor doctor Millán Garrido y con la participación docente de numerosos profesores de la escuela. Organizados por la Cámara Oficial de Comercio de Jerez, la profesora Cortés Goñi y los profesores García Rodríguez y Martino del Mazo impartieron los cursos Planificación Estratégica para Mandos Intermedios y Planificación Estratégica para Gerentes de pymes. La labor investigadora llevada a cabo por el profesorado del centro durante el pasado curso queda recogido en los siguientes apartados. Tesis doctorales. El día 8 de septiembre, la profesora Eva Garrido Pérez leyó la tesis doctoral en la Facultad de Derecho de esta universidad, con el tema Los derechos de información en la empresa. Libros. El profesor doctor don Antonio Millán Garrido ha publicado los siguientes libros: Objeción de conciencia y prestación social y ordenanzas militares. Y en colaboración, coordinado por don Guillermo Jiménez Sánchez, la segunda edición de los libros Derecho Mercantil y Lecciones de Derecho Mercantil. Y también en colaboración, coordinados por don José Luis Rodríguez Villasante, Comentarios a la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil. Artículos publicados. El profesor doctor Millán Garrido ha publicado en la revista Noticias Jurídicas el artículo La Ley 12/1992 de 27 de mayo sobre contrato de agencia. Los profesores don Antonio Martín Bejarano y Arianes y don Manuel Arcila Martín han publicado en el periódico Diario de Jerez más de 40 artículos relativos al impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales. Y los profesores don Antonio del Puerto Sánchez y don José del Puerto Sánchez han publicado en la revista Técnica Económica el artículo Formulación contable del impuesto sobre sociedades. Cursos y seminarios impartidos. El profesor doctor Millán Garrido impartió durante los meses de febrero a junio el curso de doctorado La Comisión Mercantil y otros contratos de colaboración empresarial. Organizado por la Escuela de Práctica Jurídica, el profesor Martín Bejarano Arianes ha impartido un curso sobre estructura impositiva española. El profesor Arcila Martín impartió durante el mes de agosto en el Máster de Estudios Europeos organizado por el Instituto Español de Dirección de Empresas Alfonso X el Sabio clases sobre contabilidad de gestión y fiscalidad. Ponencias y comunicaciones presentadas. El profesor doctor don Juan Rodríguez García ha presentado comunicaciones en la 18ª reunión de estudios regionales celebrada en Toledo, en el tercer Congreso de Economía Regional de Castilla y León y en la 7ª reunión de ACEPEL España celebrado en Cádiz. La profesora López Zurita ha presentado comunicaciones en el Simposium Internacional Henry Sweet celebrado en Córdoba, en las segundas jornadas de lenguas para fines específicos celebrados en Alcalá de Henares y en el primer Congreso de Lengua y Literatura Anglo-Norteamericana celebrado en Ciudad Real. Conferencias, cursos y seminarios organizados. Durante el mes de marzo se desarrolló el segundo seminario sobre el sistema financiero español, coordinado por los profesores Millán Garrido y Vaca Sánchez del Álamo.
Organizada por el Departamento de Economía de la empresa y bajo la dirección del profesor doctor don Francisco Morales Moreno, tuvo lugar durante los días 2 y 3 de marzo en esta escuela la jornada de extensión universitaria sobre consolidación de estados financieros. El día 2 de diciembre, don Bartolomé Lora Lara, intendente mercantil, doctor en Derecho y censor jurado de cuentas, impartió la conferencia La prueba de contabilidad en los procesos judiciales. Y el doctor don Santos Ruega Benito, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, impartió el día 4 de febrero una conferencia sobre crisis económica y economía sumergida, el caso español. Cursos y seminarios recibidos. Las profesoras Cortés Goñi, Díaz Ortega, García Rodríguez y el profesor Rodríguez Torrejón asistieron al 5º encuentro de profesores universitarios de contabilidad, organizado por el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sevilla. A la jornada de extensión universitaria sobre consolidación de estados financieros, celebradas en Jerez los días 2 y 3 de marzo, asistieron, además de los profesores señalados anteriormente, el profesor Martino del Pozo. La profesora González García Mier asistió al 7º encuentro sobre informática y derecho, organizado por el Instituto de Informática Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad de Comillas, en Madrid los días 20 y 21 de mayo. El profesor Mateo Mendoza ha asistido al primer Congreso Andaluz de Turismo, celebrado en Jerez los días 29 y 30 de abril. Al seminario sobre perspectivas del sector agroalimentario y la reforma de la PAC, celebrado en los institutos San Telmo de Sevilla el día 10 de febrero. Al seminario sobre tributación y gestión exterior actual, organizado por Secomex en Madrid el día 4 de marzo. Al curso de verano Metodología de la Investigación en Finanzas y Contabilidad, organizado por el Vicerrectorado de la Universidad de Valladolid y celebrado en el mes de octubre, asistieron la profesora García Rodríguez y el profesor Rodríguez Torrejón. La profesora Garrido Pérez ha asistido a las 11 jornadas universitarias andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, organizadas por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla y al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía y celebradas en Huelva los días 18 y 19 de septiembre. Actividades con la OTRI. El profesor Durán Mellado ha llevado a cabo el diseño y elaboración de un modelo informatizado para la gestión de la Secretaría de la Escuela de Turismo de Jerez. De tercer ciclo han concluido los cursos de doctorado las profesoras Antón Gómez y López Zurita, iniciando en consecuencia su tesis doctoral. Dentro de las actividades relacionadas con los alumnos merecen señalarse la participación de 3 equipos en la competición Gestión Empresa 93, organizada por el Grupo Editorial Expansión, la puesta en marcha de un periódico de la escuela al que se le ha dado el nombre de PERT, el fomento de la contratación de alumnos llevado a cabo por la Bolsa de Trabajo y la realización del tradicional viaje fin de carrera de los alumnos dentro de tercer curso, en esta ocasión a Canarias. Dentro de este apartado destaca la consecución de 9 becas dentro del programa Erasmus, que, coordinado por la profesora Ferguson Amores, ha permitido realizar estudios a alumnos en la Universidad de Burdeos, Kingston, Wolverhampton y Coventry. Especial mención merecen los premios obtenidos por la alumna egresada de este centro, doña María de los Ángeles Robles Chacón, que obtuvo el Premio Extraordinario de Diplomatura y el Premio Fundación Octavio Gómez. En lo referente a las actividades desarrolladas por nuestra TUNA durante el curso académico 92-93, destacan de entre las distintas participaciones en certámenes de tunas, la del 6º Certamen Internacional de Tunas de Económicas y Empresariales, celebrada en Huelva en el mes de noviembre, donde obtuvo el premio a la mejor tuna y el premio a la mejor bandera, y la participación en el mes de abril al 2º Certamen Nacional de Tunas, Ciudad de Algeciras, donde obtuvo el premio a la 3ª mejor tuna. Por último, queremos reseñar las actividades llevadas a cabo por la biblioteca, que pueden resumirse en los siguientes datos. Se han adquirido 744 libros y 3 nuevas revistas. El fondo bibliográfico acumulado asciende a 9.349 libros y 71 revistas y publicaciones periódicas. Se han realizado casi 10.000 préstamos al alumnado y se está editando mensualmente un boletín de últimas adquisiciones y un boletín de sumario de publicaciones periódicas que se distribuyen por los distintos departamentos. Y con esto concluimos la lectura de esta memoria. A continuación se impartirá la lección inaugural, o primera lección del curso 1993-1994, a cargo del profesor doctor don Francisco Fernández Segado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago,
quien versará sobre el tema los principios constitucionales del orden socioeconómico. Tiene la palabra el profesor de este centro, doctor don Antonio Millán Garrido, quien procederá a la presentación de nuestro ilustre conferenciante. Un año más estamos, ilustrísimo señor director, un año más estamos aquí todos reunidos pues para empezar un curso y para hacerlo pues con una lección inaugural, con una clase más. Y en principio tengo que agradecer a la dirección de este centro que sea especialmente sensible pues hacia temas que van siendo cada vez más minoritarios, porque la verdad es que la formación jurídica del gestor de empresa, la formación jurídica en estas escuelas pues no queda muy bien con los planes de estudio que precisamente se inician este año. Por eso es de agradecer que haya esa sensibilidad hacia estos temas que, como digo, parece que van a tomar un carácter pues en cierto modo pues marginal. Yo creo que no debiera ser así, pero bueno, lo va a ser. De todas maneras, hay temas que de por sí no podrían nunca constituir parte de las enseñanzas regladas dentro del centro. Serían todos aquellos temas pues relativos a derecho administrativo económico, a temas, es cierto que en los planes de estudio nuevos se incluye, por ejemplo, el derecho penal económico, pero otros, como son esos aspectos de la empresa que toca el derecho constitucional, que nunca se verían en la enseñanza reglada. Por ello es bueno y oportuno el que se aprovechen ocasiones como esta, pues para que un constitucionalista, un catedrático de Derecho Constitucional, venga a hablarnos sobre algo que es capital, que es qué dice la Constitución precisamente de la actividad económica, algo que los mercantilistas llamamos precisamente como Constitución económica. Y ya digo que bueno es que esto venga a exponérnoslo pues un catedrático de Derecho Constitucional y un catedrático de Derecho Constitucional de gran prestigio en España, como es el profesor don Francisco Fernández Segado. Yo simplemente voy a hacer algunas referencias a la figura de nuestro conferenciante. Es autor de 8 libros y 200 artículos, es decir, creo que con esto ya da una idea de una labor prolífica en el ámbito investigador. Pero además es un gran docente y ha sido un gran estudiante, es decir, yo creo que reúne que su perfil es un perfil de universitario completo. En la nota esta pues que todos disponemos sobre el currículum, en fin, abstracto, pues resulta que el profesor Fernández Segado fue ya premio Juan de la Cierva en el año 72, otorgado por el Colegio de Abogados de Murcia, el mejor expediente académico de su promoción. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es diplomado en Sociología Política, diplomado en Administración de Empresas, profesor de Derecho Político primero y catedrático de Derecho Constitucional después en la Universidad de Santiago. Como he dicho, es autor de numerosos libros y demás artículos, es colaborador de diversos periódicos y sobre todo es un hombre de vasta formación. Y esto quería destacar como es autor de trabajos de investigación sobre temas que no son especialmente jurídicos. Basta señalar, por ejemplo, la misión actual del Ejército en la sociedad, o Adolfo Posada y su influjo sobre la enseñanza universitaria, los gobiernos minoritarios y su estabilidad, análisis polemológico factorial de España o del área del Magreb, el conflicto del Sáhara Occidental, problemática actual y repercusiones sobre España, Alejandro Farnés y la empresa de Inglaterra y algunos más. Es autor de algo más de medio centenar de comunicaciones y ponencias en diversos congresos y ha impartido más de 25 seminarios. Y después de otros méritos, pues cabían destacar mucho. Yo quiero destacar que tiene la Cruz de la Orden del Mérito Naval de primera clase. En este sentido es un hombre fuertemente vinculado a la labor formativa dentro de las Fuerzas Armadas, aún no perteneciendo a las Fuerzas Armadas, se ha ocupado preferentemente dentro del ámbito constitucional al que se dedica. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es miembro titular correspondiente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional
miembro investigador del Instituto de Historia y Cultura Naval y director del Seminario de Estudios Militares del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, del CSDEN, y concretamente tiene una sección delegada que ha sido obra suya personal, la sección del CSDEN en la Universidad de Santiago. Por encima de todo ello, el profesor Fernández Segado es una excelente persona, una persona recta y sumamente coherente en sus planteamientos, y creo que ello conforma toda la figura de un buen universitario, y es en suma lo que pretendemos aquí traer siempre para que nos dé esa primera lección. Tiene la palabra, por tanto, el profesor Fernández Segado para que nos dé esa clase inaugural. Y yo, si acaso, pido un aplauso para él como bienvenido. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención pues dando las gracias muy cordialmente, muy sinceramente, en primer término al director, al ilustrísimo señor director de esta Escuela de Estudios Universitarios, de Estudios Empresariales de la Universidad de Cádiz, por la amabilísima invitación que me posibilita, me ha facilitado una gran alegría, como es, y un gran honor, todo hay que decirlo, como es la oportunidad de estar esta tarde aquí entre todos ustedes y, bueno, pues comprobar in situ la enorme labor académica, investigadora que se lleva a cabo en este centro universitario. Y por supuesto, pecaría de ingrato si no diera las gracias muy entrañablemente a mi buen amigo, el profesor Antonio Millán Garrido, con quien, pues, aunque nos une una amistad, es decir, no de mucho tiempo a esta parte, pero sin embargo, en ese tiempo es una amistad muy sólida, muy entrañable. Sus palabras, desde luego, yo creo que son fruto más que de la objetividad del afecto, y por tanto se las agradezco mucho más por ello mismo. Bueno, yo voy a abordar el tema de los principios constitucionales del orden socioeconómico. Evidentemente el tema, es decir, es una reflexión que no pretende ser una reflexión muy profunda, sino una reflexión sobre los distintos aspectos conformadores de lo que, como bien decía el profesor Millán Garrido, se suele conocer por los mercantilistas y yo creo que también por los constitucionalistas como la Constitución económica, entresacados del título séptimo de la Constitución. En definitiva, se trataría de hacer un bosquejo breve de las líneas maestras del orden constitucional económico. El título séptimo de nuestra Constitución, que integra un conjunto de artículos, si se quiere breve, 13 artículos tan solo, pero enormemente importante, lleva por rótulo Economía y Hacienda. Ese título, como dije antes, enuncia los principios, las líneas maestras del orden constitucional económico. Estamos en presencia de lo que la doctrina, de un modo bastante generalizado, pues ha venido entendiendo como Constitución económica. Es decir, aquel conjunto normativo, aquel conjunto de normas jurídicas que vienen a sentar las bases fundamentales de la estructura y del funcionamiento de la actividad económica. La importancia es evidente, puesto que se puede decir que sobre él giran los ejes maestros de la actividad económica. El ordenamiento jurídico, en cuanto que la Constitución es la ley de leyes, es la norma sobre la que giran todas las demás, la norma que da unidad y coherencia al conjunto del ordenamiento jurídico. Es decir, esto explica y justifica, creo que sobradamente, la importancia de cualquier cláusula constitucional. Mucho más por la extraordinaria relevancia que, de la materia que se regula, estas cláusulas constitucionales del orden socioeconómico, puesto que evidentemente no solo aspectos económicos en sentido estricto abordan, sino que también cuestiones sociales íntimamente imbricadas en las anteriores. El tema de la Constitución económica no es nuevo. Ya en 1932, en Alemania, Beckerat acuña por primera vez la expresión Constitución económica. Bueno, él incluso propone una definición que por su propia complejidad nos da idea de la intensidad de los temas, la pluralidad y diversidad en definitiva de temas que se quieren regular o reglar con esta materia. Beckerat habla de que cómo la Constitución económica abordaría la ordenación de la propiedad, del contrato, del trabajo,
de la forma e intensidad de la intervención del Estado en la vida económica, así como de la organización y la técnica de la producción y distribución económica. Hay que decir que, sin embargo, en aquella época convulsa pero enormemente importante en la Alemania de Weimar, que media en el periodo de entreguerras, no toda la doctrina estuvo de acuerdo con esta idea, es decir, con la idea de que la Constitución procediera a regular un orden socioeconómico determinado. Hay que tener en cuenta cómo, o quizás recordar, cómo el constitucionalismo liberal del pasado siglo se situaba en las antípodas de una idea de este tipo de constitución económica. Es decir, para el constitucionalismo liberal, desde una perspectiva, la perspectiva clásica del laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, el famoso dogma fisiocrático. Bueno, para el constitucionalismo liberal, evidentemente la Constitución no podía nunca abordar la regulación de cuestiones sociales y de cuestiones económicas, puesto que esto chocaba contra la misma naturaleza de la concepción de la vida filosófico-política liberal. Desde este punto de vista, no solo por estas reminiscencias históricas, si se quiere, sino incluso por otro tipo de cuestiones ideológicas, algunos juristas de la Alemania de Weimar iban a rechazar la idea de la Constitución económica. Así, Carl Schmitt, el famoso Carl Schmitt, entiende esta idea como una idea aberrante, así lo llega a decir específicamente, rechazando, por tanto, el intento de normativizar constitucionalmente el orden económico. Pero lo cierto es que el movimiento a favor de esta constitucionalización que nace en Alemania en los años 30 iba a ser imparable y se ubica, yo creo, que dentro de los términos de la doctrina del constitucionalismo social, que entre otras muchas novedades aporta el que las constituciones puedan pasar a abordar directamente el conjunto de principios fundamentales que han de regir la vida económica de un Estado. Por supuesto, evidentemente, este intento de normativizar la vida económica no es un intento neutro. Es decir, hay unos valores, como no podía ser por menos, en ese intento, y esos valores son los de alguna manera intentar traducir los valores superiores que persigue la Constitución, es decir, canalizar, posibilitar el logro de esos valores. Esos valores que lógicamente ya en aquella época comienzan a ser básicamente dos: el valor justicia y el valor igualdad, entendido no en un sentido formal, sino en un sentido material, especialmente el valor igualdad en un sentido no de igualdad formal ante la ley, de igualdad jurídica, sino de igualdad sustancial, de igualdad material, tal y como lo pronuncia, lo acoge el artículo 9.2 de la actual Constitución Española de 1978. No debe extrañar el que, después del constitucionalismo de la segunda posguerra, la Constitución económica haya encontrado eco, prácticamente, diría yo, en todo el orden constitucional contemporáneo. Y no es de extrañar porque el Estado ha sufrido un conjunto de transformaciones que explican de alguna manera el por qué estas normas han encontrado perfecto eco. García Pelayo, el ilustre maestro, primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional, como todos sabemos, ha hablado de que el Estado contemporáneo, el Estado de nuestro tiempo, entre otras transformaciones, ha sufrido una que lo ha convertido en un gigantesco sistema de distribución y redistribución del producto social. Para que el Estado pueda ser efectivamente eso y pueda funcionar racionalmente en esa dirección, evidentemente se impone una normatividad de la vida social y de la vida económica, y ningún instrumento normativo debe ser tan adecuado para regir esa normatividad, por lo menos en sus grandes líneas vertebradoras, como es la Constitución. Bueno, la Constitución de 1978 lógicamente no podía ser ajena a esta pauta. El propio título séptimo da buena muestra de ello, y más aún, el propio Tribunal Constitucional, en una de sus primeras sentencias, la sentencia 1/82, se iba a hacer eco explícitamente de esta novedad constitucional, por así decirlo, y el Tribunal reconocía que en nuestra Constitución existen un conjunto de normas destinadas a proporcionar, dice el Tribunal, el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica. El conjunto de todas ellas se suele conocer con el término Constitución económica. Esto lo dice, por tanto, en una de sus primeras sentencias, como es la sentencia 1/82. Bueno, ¿y qué nos encontramos? ¿Cuál es la estructura del título séptimo? Es decir, ¿cuál es su contenido? ¿Qué tipo de normas hallamos en él?
Lo primero que hay que decir es que, desde luego, el título séptimo de la Constitución, que insisto, lleva por rótulo Economía y Hacienda, no acoge la totalidad de las normas características de la Constitución económica. Es decir, fuera de ese título también existen normas que pueden considerarse orientadas en el sentido de reglar la vida económica. Pero, desde luego, ahí están las normas fundamentales. Y desde luego todas las normas que acoge sí que pueden considerarse como normas orientadas en esa dirección. En todo caso, lo primero que hay que decir del título es que estamos ante un título excesivamente prolijo, muy poco sistemático y cuyas normas presentan una gran heterogeneidad en sus contenidos. Estamos ante un título prolijo porque, como vamos a tener oportunidad de ver pronto, algunas de las normas del título séptimo son reiterativas respecto de algunas otras cláusulas constitucionales acogidas especialmente en el título primero de la Constitución, el título que contempla los derechos y libertades de la persona, del ser humano. Bueno, estamos ante un título muy poco sistemático en su estructura, y lo estamos porque realmente las normas que en él se acogen son normas de estructura jurídico-normativa diferente e incluso de finalidades distintas. Y más aún, y precisamente por tener una estructura distinta, yo diría que son normas con un valor jurídico diferente. Me explico. De los distintos artículos de ese título, yo creo que habría que distinguir perfectamente dos grandes bloques de artículos. Los primeros artículos, que en realidad lo que contienen es principios, por utilizar la terminología que utiliza la Constitución en el capítulo tercero del título primero, contienen principios rectores de la política social y económica, es decir, por llamarlos de otra manera, cláusulas programáticas, o por llamarlos como desde un punto de vista más técnico se les suele conocer, normas de asignación de fines al Estado. Es decir, en definitiva, estamos ante cláusulas programáticas, es decir, cláusulas que podrían perfectamente ubicarse en el capítulo relativo a los principios rectores de la política social y económica, y que, por tanto, su fuerza jurídica vinculante no es inmediata. Es una fuerza jurídica que habría que valorarla en función de lo que dice el artículo 53.3. Pero, en fin, este es un tema que me llevaría por otros derroteros y sobre el que no voy a entrar. En cambio, la segunda parte del título contiene un conjunto de normas radicalmente distintos. Estamos ante artículos que se refieren más bien a aspectos hacendísticos, frente a los primeros que abordan materias económicas o socioeconómicas, artículos que tienen una verdadera y auténtica fuerza dispositiva, es decir, artículos cuyo contenido vincula eficaz e inmediatamente, sin necesidad de mayor concreción jurídica. Es el caso de, por poner un ejemplo, de los artículos o el artículo relativo a los presupuestos generales del Estado, en donde se sientan las pautas, las líneas maestras que deben regir una actividad tan importante en la vida política de un Estado y económica como es la actividad presupuestaria. En definitiva, dentro del título nos encontramos con una disparidad de normas que, sin embargo, tienen como común denominador la referencia última a la ordenación de la vida económica o de la vida socioeconómica del país. Desde luego, si la Constitución española del 78, y esto es en buena medida fruto del consenso que está en la base de la misma, contiene un enorme número de imprecisiones, el consenso en España se fraguó sobre la base de la imprecisión, lo cual evidentemente está a su vez en la base, y valga la redundancia, de buena parte de las grandes controversias jurídicas que ha tenido que resolver en última instancia el Tribunal Constitucional. Pues bien, esas indeterminaciones se acentúan, como por otro lado fácilmente puede comprenderse, se acentúan sobremanera en las normas relativas al título séptimo y muy especialmente en las normas que van a constituir el objeto de mi exposición, que son las que integran los primeros artículos, es decir, aquellas normas que se sitúan más bien en la línea de las cláusulas programáticas y que tienen como norte, como punto de referencia fundamental, el orden socioeconómico y no tanto el orden hacendístico, por así decirlo. Bueno, ¿y cuáles son esos principios del orden socioeconómico? Puesto que, lógicamente, en esos artículos la Constitución enuncia una serie de principios que yo creo que son perfectamente sistematizables. Yo creo que se pueden enunciar al menos 6 principios que voy a tratar de exponer sistemáticamente a continuación. El primero de ellos es el principio de economía de mercado. El segundo, el principio de iniciativa pública.
El tercero, el principio de subordinación de la riqueza y de la propiedad al interés general. El cuarto es el principio de planificación de la actividad económica. El quinto es el principio de participación y el último es el principio de equiparación del nivel de vida de todos los españoles. Y ya basta la enunciación de estos principios para, yo creo, que captar con cierta facilidad cómo estamos ante básicamente cláusulas programáticas, es decir, por decirlo de un modo más simple, cláusulas que marcan grandes metas, grandes logros a conseguir a través de la actuación de los poderes públicos. Cláusulas que inspiran o deben de inspirar la actuación concreta de los distintos poderes públicos del Estado y, por supuesto, de las comunidades autónomas y de los demás entes públicos. El primero de estos principios es el principio de economía de mercado. El artículo 38 de la Constitución, y este es el primer dato que conviene destacar, el artículo 38, es decir, un artículo que queda al margen del título séptimo, lo cual es un dato que corrobora esa apreciación que hice antes al inicio de mi intervención de que no todos los principios del orden socioeconómico están recogidos dentro del título séptimo. Pues bien, en todo caso, este es un principio central, posiblemente el principio más importante, y yo creo que una cuestión puramente formal, como es la de ceñir la exposición al título séptimo, no puede excusarnos de contemplar este principio. El primero de ellos, como digo, es el principio de economía de mercado. El artículo 38 de la Constitución, que es un artículo que se ubica en el título relativo a los derechos y libertades, capítulo segundo, del título primero, enuncia que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, para añadir de inmediato que los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Desde luego, no será muy extraño recordar ahora, lo primero de todo, que este es uno de los artículos que más controversia suscitó en el debate constituyente. La trascendencia de este artículo, pues yo creo que pone de manifiesto claramente o explica claramente el porqué de ese debate. Este artículo nos marca el punto focal, diría yo, del orden socioeconómico que establece la Constitución. Y no debe extrañarnos, por tanto, que el legislador constituyente, a la hora del debate, tratara de precisar al milímetro los aspectos, los enfoques en definitiva de este tema, y ello en definitiva, dada la diversidad de posiciones constitucionales en el debate constituyente, pues motivará la enorme polémica que este precepto suscitó. Hay que recordar que en un primer momento se propugnó simplemente constitucionalizar el derecho a la libre iniciativa económica privada, pero que un sector que finalmente impuso su postura, un sector de fuerzas políticas de centro-derecha, capitaneado por la Unión de Centro Democrático, forzó de alguna manera esa referencia a la economía de mercado. Bueno, ¿y qué es en definitiva lo que el artículo 38 está constitucionalizando? Lo que se está constitucionalizando cuando se habla de la libertad de mercado es, sin más, la libertad de creación y establecimiento de industria y de comercio, que no otro es el significado, obviamente, de la libertad de empresa. De esta forma, lo primero que choca, que resulta chocante, es que la Constitución española, cuando habla de se reconoce la libertad de mercado, se pronuncia de un modo mucho más rotundo, mucho más tajante que ninguna otra constitución de su contexto o de su área de influencia, especialmente la Ley Fundamental de Bonn o la Constitución italiana, por la economía de mercado. Es decir, esa economía de mercado no se matiza como hacen otras constituciones o como, sin hacerlo expresamente, han llegado a hacer vía jurisprudencial, especialmente, por ejemplo, en Italia y de alguna manera también en Alemania. Es decir, no se matiza en el sentido de reconocer la economía social de mercado. Es decir, se trataría de adjetivar esa economía de mercado hablando de una economía social de mercado. Ahora bien, de esta falta de matización no podría o no puede derivarse el que la Constitución haya optado en puertas del siglo XXI por una economía de mercado tradicional, es decir, una economía de mercado situada en la línea del más clásico liberalismo. Evidentemente, llegar a esta conclusión sería llegar a una conclusión errónea, por lo que ahora voy a decir. Desde luego, la economía de mercado, ¿qué es? Lo primero que hay que decir es que la economía de mercado es simplemente un sistema económico, un marco económico, no es un derecho o una libertad. Otra cosa es la libertad de empresa, pero la economía de mercado no es más que un sistema, un orden económico
dentro del cual se sitúa con una importancia capital la libertad de empresa, pero no solo la libertad de empresa, sino también, lógicamente, la libertad laboral, la libertad de consumo y, en definitiva, el libre juego de la oferta y la demanda, que en último término es el elemento conformador nuclear de la economía de mercado. Ahora bien, ningún precepto de la Constitución puede interpretarse aisladamente. Es decir, es un principio reiteradamente sostenido por la jurisprudencia constitucional y, en general, diría yo, por la jurisprudencia a secas, el que cualquier norma jurídica debe interpretarse sistemáticamente en función de su contexto, en función, en definitiva, del conjunto de las normas que se ubican en ese mismo código. Y esto tiene una importancia trascendental para llegar al auténtico sentido del principio que estamos analizando, porque el artículo 38 no se puede interpretar aisladamente de otros preceptos de la Constitución. Y a este respecto yo querría recordar dos sobre los que voy a volver de inmediato. Uno es el artículo 128, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. El otro es el artículo 131, que se refiere expresamente a la posibilidad de que el Estado pueda planificar la actividad económica. Es decir, que evidentemente lo que el artículo 38 nos está marcando es no tanto que la libertad, es decir, que el marco socioeconómico es un marco de libertad de mercado, sin más, por así decirlo, sino que lo que nos está marcando son los límites dentro de los cuales se ha de mover el legislador ordinario y, desde luego, los restantes poderes públicos a la hora de adoptar las medidas conformadoras que rijan el sistema socioeconómico de nuestra sociedad. Es decir, que en definitiva este sistema, yo creo que en función de otros preceptos, como vamos a ver de inmediato, es un sistema perfectamente equiparable al italiano o al alemán, y yo creo que más que de economía de mercado es perfectamente legítimo y coherente con la propia norma suprema hablar de una economía social de mercado, que evidentemente sería lo que modularía, lo que calificaría en realidad el orden socioeconómico existente en la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional ha tenido, quizás sorprendentemente, muy pocas ocasiones de pronunciarse sobre el artículo 38 de la Constitución. Es importante que se hubiera pronunciado al respecto para aclarar algunas dudas que puede plantear el mismo. Hay que recordar que el artículo 38, en cuanto se ubica dentro del capítulo segundo del título primero, es un artículo que el derecho que enuncia, es decir, el derecho a la libertad de empresa, es un derecho que tiene el principio, está garantizado por el principio de reserva de ley, y más aún, frente a la propia actuación, en su caso del legislador, existe una garantía adicional, que es la garantía de un contenido mínimo, es decir, un contenido esencial. Existe, en definitiva, un núcleo indisponible del derecho del cual no puede disponer ni siquiera el Parlamento. No ha tenido ocasión el Tribunal Constitucional hasta la fecha de decir, a diferencia de lo que ha hecho con otros tantos derechos, cuál es el contenido esencial, es decir, ese núcleo indisponible incluso por el legislador que conforma la libertad de empresa. Sin embargo, sí ha tenido oportunidad de acotar negativamente la libertad de empresa al decir que en este artículo 38 no se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino solamente el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden. Y recuerdo que esto lo dijo en una famosa sentencia, la sentencia 83/84, en la cual llegó al Tribunal Constitucional un recurso, una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la posibilidad de abrir libremente oficinas de farmacia en el conjunto del territorio nacional. Frente a esa posibilidad, el Tribunal, que se defendía sobre la base de la libertad de empresa, el Tribunal Constitucional dijo que la libertad de empresa no debe entenderse como un derecho a acometer cualquier empresa, sino un derecho a acometer cualquier empresa dentro del orden reglado en cada caso y en cada momento por el poder público. Bueno, en definitiva, a modo de reflexión final, yo diría que la libertad de empresa es un principio del orden socioeconómico, es un derecho fundamental al mismo tiempo, que debe ponerse en conexión y, por tanto, debe acomodarse en su núcleo sustancial último
tanto con el principio de iniciativa de la actividad económica por parte de los poderes públicos, iniciativa pública, como con la posibilidad de los poderes públicos que les compete de planificar en su caso indicativamente, como veremos después, la actividad económica. Debe ponerse en conexión asimismo con la protección y defensa de la productividad. Debe asimismo respetar y convivir con los distintos derechos que la Constitución reconoce a los trabajadores en lo que podríamos llamar los derechos sociolaborales, como por ejemplo el derecho a la huelga, el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, esta libertad de empresa en el marco de la economía de mercado no puede perder de vista algo que a mi modo de ver resulta enormemente importante, y no solo porque aparezca expresamente consagrado en el preámbulo de la Constitución, que aún no siendo una norma jurídica, porque el preámbulo, ningún preámbulo de ninguna norma tiene carácter dispositivo, sin embargo tiene un enorme valor político declaratorio, puesto que es la solemne declaración de intenciones que persigue el legislador constituyente con la formulación de la norma suprema de la Constitución. Y en ese preámbulo no podemos olvidar que se pretende alcanzar una sociedad democrática avanzada, expresión que aun cuando podríamos perfectamente decir que es un concepto jurídico indeterminado, por tanto difícilmente precisable, pero en todo caso parece por parte de la doctrina, y yo creo que esto es algo bastante razonable, no parece aventurado suponer que una sociedad democrática avanzada es una sociedad en la cual debe existir, y también esto es una proclamación del preámbulo, un orden económico y social justo, regido en definitiva por el principio de justicia material, por el principio en definitiva de una justicia integral, diría yo. El segundo de los principios antes enunciados es el principio de la iniciativa pública. Está contemplado este ya sí por un precepto del título séptimo, por el artículo 128.2, que enuncia lo que podríamos llamar de alguna manera como el contrapunto a la libertad de mercado. Frente a la libertad de mercado, en la antítesis de la misma, se situaría el principio de iniciativa pública. A tenor del artículo 128.2 de la Constitución, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, para añadir de inmediato ese mismo precepto que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Estamos ante un precepto de enorme riqueza dispositiva, como fácilmente puede comprenderse a la vista de su lectura. Desde luego, algún autor, Garrido Falla, ha llegado a afirmar lisa y llanamente que de las diversas técnicas de intervencionismo estatal en la vida económica, desde luego, la que contempla, la que acoge o las que acoge el artículo 128 que acabo de leer, es la más agresiva. En definitiva, estamos ante el intento más avanzado de incidir los poderes públicos en la actividad socioeconómica. Desde luego, el artículo 128.2 acoge dos incisos que yo creo que exigen una interpretación separada, aunque por supuesto ambos estén íntimamente conectados, como no podía ser de otra manera. Con la proclamación, por un lado, de la iniciativa pública en la actividad económica, como ha reconocido la mejor doctrina, se ha venido a situar la actividad económica pública, de algún modo, en situación de igualdad, por lo menos jurídico o desde una perspectiva jurídico-constitucional, con la actividad privada. Esto, en todo caso, es el principio normal que se desprende del artículo 128.2. Es decir, una situación de relativa igualdad entre la iniciativa pública y, en definitiva, la libertad de mercado, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Ahora bien, el segundo inciso del artículo 128.2, es decir, contempla algo que ya debe de ser acogido como un conjunto de supuestos normalmente excepcionales, es decir, lo excepcional frente a la regla general anterior. Y lo excepcional, evidentemente, es fruto de que ese segundo inciso del artículo 128.2 sustrae al ámbito de la actividad económica general, sea pública o sea privada, mediante ley y para su reserva exclusiva al sector público, un conjunto de recursos o servicios especiales e esenciales, especialmente en caso de monopolio,
llegando a poder incluso acordarse, y esto evidentemente ha tenido oportunidad de aplicarse en alguna conocida ocasión, la intervención de las empresas por los poderes públicos. Desde luego, con el constituyente, con el reconocimiento de la iniciativa pública, ¿qué ha hecho el constituyente? Pues yo creo que el constituyente no ha hecho sino reconocer una realidad muy arraigada en nuestro tiempo, aunque hoy en día quizá asistamos a una tendencia que se orienta en un sentido contrario, pero que en todo caso no ha roto con esta realidad, Y la realidad es la coexistencia en todas las economías occidentales, en donde nos situamos obviamente, de dos tipos de sectores económicos que coexisten: el sector económico privado y el sector económico público. Por tanto, hasta aquí el artículo 128.2 no hace sino reconocer una realidad que se ubica en íntima conexión con la realidad del artículo 38 al que antes me referí. Bueno, además, quizá ese artículo, esta iniciativa pública, pues convenga decir, para precisar un punto que a veces se suele olvidar, que cuando el artículo 128.2 habla de iniciativa pública, no hay que pensar que se está refiriendo solo a iniciativa del Estado, de los poderes públicos. Se está refiriendo a iniciativa de cualquier poder público y, por tanto, también de las comunidades autónomas, de los poderes autonómicos, de los poderes provinciales o de los poderes municipales. Esto es un dato que no conviene olvidar. Bueno, en cuanto a la siguiente posibilidad, es decir, la posibilidad de que mediante ley puedan reservarse al sector público de modo específico ya ciertos recursos o servicios esenciales, bueno, el primer dato que hay que reseñar de esa previsión constitucional es que esa previsión lo que implica es la atribución de una titularidad jurídica pública al citado sector. Es decir, cuando los poderes públicos se reservan la gestión empresarial de un determinado sector, la reserva que se lleva a cabo al amparo de esta previsión constitucional implica una auténtica titularidad jurídica del sector que se está gestionando. Y esto es importante reseñarlo porque nos marca la diferencia con otro tipo de intervenciones que contempla la Constitución por parte de los poderes públicos en la vida económica. Bueno, hay que decir que el instrumento jurídico formal a través del cual se puede llevar a cabo esta reserva al sector público de la gestión de ciertos sectores empresariales es la ley. Ahora bien, a este respecto conviene hacer una referencia a una importante y controvertida posición del Tribunal Constitucional que este tuvo ocasión de exponer con ocasión de su sentencia famosísima y muy de las más polémicas, 111/83, que todos recordaremos si digo que es la sentencia dictada en el famoso caso Rumasa. Pues bien, en aquella ocasión el Tribunal Constitucional entendió, puesto que el caso Rumasa se llevó a cabo a través de la fórmula de una intervención de los poderes públicos en la vida de un determinado sector económico, por así decirlo, pues bien, el Tribunal Constitucional entendió que con la expresión mediante ley que utiliza el artículo 128.2 y que vale indistintamente para que el sector público se reserve la gestión de ciertos sectores empresariales o ámbitos económicos, o para la intervención de empresas acordada por el poder público, como aconteció con Rumasa, pues bien, esa expresión mediante ley, además de ser comprensiva de leyes generales que disciplinan con carácter general la intervención, permite, y esto es algo enormemente criticable, simplemente me limito a apuntarlo, aunque no voy a entrar en un análisis crítico, permite que la intervención se lleve a cabo también mediante ley singularizada de intervención, que mediando una situación de extraordinaria y urgente necesidad, y claro es, dice el tribunal, un interés general legitimador de la medida, está abierta al decreto ley, por cuanto que la mención constitucional a la ley no debe entenderse en ningún caso en el sentido de ley formal. Es decir, el Tribunal Constitucional vino a legitimar la apertura de un boquete que rompe con principios fundamentales tradicionalmente aceptados como tales, como es no solo romper, es decir, no solo desformalizar el concepto de ley, algo discutible, sino lo que es más discutible aún, establecer la posibilidad de que quepa dictar leyes para supuestos particulares, rompiendo así con un principio característico de la ley desde el siglo XIX, el principio de la generalidad, un principio que se había venido sosteniendo
como elemental para que se pudiera hablar en puridad de una ley. La ley ha de ser general, debe regir para todos y no caben leyes particulares para determinados señores o grupos económicos, como es el caso. Bueno, en cuanto a la intervención de las empresas, o en las empresas previstas por el artículo 128.2, hay que decir, y de aquí la diferencia que antes marcaba, que no implica la transferencia de la titularidad jurídica de esas empresas que se intervienen en favor del sector público, aunque sí, como se ha advertido por parte de la doctrina, el control directo por parte de los poderes públicos en la gestión empresarial. Es decir, que mientras cuando se acude al 128.2 para deferir al sector público la gestión de un determinado ámbito económico, bueno, entonces el sector público asume la plena titularidad jurídica del sector, al que por tanto queda vedado intervenir por parte de cualquier empresa privada. No es este el caso de, lógicamente, cuando lo que se está haciendo simplemente es intervenir una serie de empresas, puesto que entonces la titularidad no revierte al poder público, al sector público, sino que por el contrario el poder público lo único que hace es gestionar transitoriamente ese sector empresarial. El contenido de la intervención, a la vista de lo que dice la Constitución, es muy amplio, es decir, desde la perspectiva constitucional cabe dentro de esa referencia cualquier género de actividad interventora, incluso la dirección de la empresa. En cuanto al elemento decisivo, el único elemento que puede legitimar realmente una actuación de este género, de esta naturaleza, por parte de los poderes públicos, obviamente la Constitución lo deja muy claro, esa única razón de ser debe ser la defensa del interés general. Es verdad que tropezamos una vez más con una de las famosas cláusulas indeterminadas. ¿Qué es el interés general? ¿Hasta dónde llega el interés general? Esto, evidentemente, en caso de conflicto, tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien nos diga si eso viene exigido o no por el Tribunal, por la actuación determinada viene exigida o no por el interés general. Y claro, la realidad nos muestra que, desgraciadamente, la mayor parte de los supuestos, pues el Tribunal Constitucional en España y fuera de España, otros órganos jurisdiccionales semejantes, se han limitado a convalidar, es decir, a entender que donde el poder público, el gobierno de turno, había dicho que había un interés general, pues normalmente ese interés general se consideraba existente por el órgano que en el caso español está considerado como el intérprete supremo de la Constitución. El tercero de los principios del orden socioeconómico es el principio de subordinación de la riqueza y de la propiedad al interés general. Y aquí vemos un claro ejemplo de duplicidad normativa, porque este principio lo encontramos en dos artículos que no tienen nada que ver, aunque sean muy semejantes, y que se sitúan además en ámbitos normativos de la Constitución completamente distintas. Me refiero al artículo 128.1, que es la norma de apertura del título séptimo, que simplemente se limita a decir que toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. El otro artículo es un artículo anterior, el 33.2, que se ubica dentro del capítulo segundo del título primero, capítulo que contempla los derechos y libertades, no lo olvidemos. Precepto que, tras reconocer en su apartado primero el derecho a la propiedad y a la herencia, añade en su apartado segundo que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Bueno, la primera reflexión que yo creo que surge es muy clara, es decir, en la concepción clásica de la tradición romanística, las restricciones al derecho de propiedad han sido siempre algo excepcional. Esta tradición, yo creo que, como voy a intentar demostrar, puede entenderse olvidada, quebrada, rota radicalmente a la vista de la Constitución. Es decir, no se puede decir que la restricción al derecho de propiedad sea lo esencial, sea lo excepcional, sino que, al contrario, la propiedad entraña dentro de sus contenidos últimos una función social, y por ello se puede hablar de que la propiedad no solo entraña un haz de actuaciones, como ha dicho el Tribunal Constitucional en algunas sentencias, precisamente con motivo del caso relativo a la expropiación de fincas por la Junta de Andalucía,
pues la propiedad no solo entraña un haz de propiedad, de facultades por parte del propietario, sino también un haz de obligaciones en función del carácter social que siempre debe cumplir. Con lo cual, la restricción a la propiedad no solo no es algo excepcional, no solo no es algo anormal, sino que se ha incorporado plenamente al núcleo mismo del contenido del derecho de propiedad. Y esto, evidentemente, significa un cambio radical frente a esa concepción tradicional romanística a la que antes me refería. Bueno, quizá la cuestión que en principio surge es ¿por qué esa duplicidad de preceptos? ¿Cómo el artículo 128.1 viene de alguna manera a reiterar algo que ya se había dicho en el artículo 33.2? Bueno, yo creo que la explicación es muy simple. La explicación es puramente simbólica. Lo único que se ha tratado es de reflejar un contenido simbólico. Y esto se comprende fácilmente si se tiene presente que lo que el legislador constituyente ha querido poner de manifiesto es que en la norma de apertura, es decir, la norma que se sitúa en la misma puerta de apertura del título séptimo que contempla todo el orden socioeconómico constitucional, esa norma comienza proclamando la subordinación al interés general de la propiedad y, en definitiva, de la riqueza, independientemente de la forma y de la titularidad de esa riqueza. Es decir, de esta manera se ha querido subrayar lo que, a mi modo de ver, es un elemento importante dentro del Estado, de la concepción muy avanzada, todo hay que decirlo, del Estado social de derecho que acoge nuestra Constitución. Bueno, centrándome ahora en el artículo 33.2, que se refiere a la función social de la propiedad y de la herencia, hay que decir que el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse en torno a este artículo en la sentencia, también enormemente importante y un tanto polémica, 37/87, que dictó en el caso de la reforma agraria andaluza, así se suele conocer. Bueno, en aquel momento el tribunal vino a interpretar en qué sentido, hizo varias interpretaciones. La primera de la que yo me voy a ocupar es en qué sentido debía entenderse esa expresión de acuerdo con las leyes, es decir, función social de la propiedad y de la riqueza y de la herencia de acuerdo con las leyes. Bueno, según el Tribunal Constitucional, lo que prohíbe esa referencia de acuerdo con las leyes es toda operación de deslegalización de la materia. Es decir, no puede delegarse al Poder Administrativo, al Poder Ejecutivo, para que éste, mediante reglamentos independientes, es decir, desvinculados de cualquier norma legal, proceda a regular las restricciones a la propiedad o a la herencia o, en definitiva, a la riqueza en base a su función social. Es decir, debe ser el legislador quien regule estas restricciones en su caso. Ahora bien, al legislador le es perfectamente legítimo recabar la colaboración internormativa en este punto, como en tantos otros de la Constitución, por virtud de la cual, en definitiva, puede remitir a reglamentos no independientes, reglamentos de colaboración, la ordenación normativa del régimen de la propiedad, de la riqueza, en definitiva, y de la herencia, cuando ese régimen deba ser restringido en base a consideraciones referentes a la función social de esos aspectos, de esos principios. En definitiva, junto a esa reflexión, que es una reflexión, si se quiere, puramente formal, que atiende al orden jerárquico, a las fuentes, a la articulación de las fuentes del derecho en la Constitución, hay unas consideraciones de orden material que yo creo que evidentemente son mucho más importantes. Y desde este punto de vista, el Tribunal Constitucional ha venido a sentar esa nueva concepción de la propiedad y de la herencia, y en definitiva de estos derechos a los que me estoy refiriendo, que ha venido matizada por el carácter social que deben de cumplir, y que en definitiva yo sintetizaba con anterioridad. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de decir, siempre en la misma sentencia a la que me refería antes, que la Constitución no recoge una concepción abstracta de un derecho, se refiere al derecho de propiedad, como un mero ámbito subjetivo, y estoy citando literalmente, de libre disposición o señorío sobre el bien objeto de dominio reservado al titular. Es decir, en definitiva, el propietario no tiene un libre señorío como era tradicional en épocas pasadas sobre su propiedad,
sino que por el contrario, la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege como una, ciertamente, de facultades individuales sobre las cosas, pero al mismo tiempo, y esta es la novedad, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes en atención a valores o intereses de la colectividad social. En definitiva, a la finalidad o utilidad social que toda categoría de bienes está llamada a cumplir. En definitiva, estamos ante el contenido sustancial enormemente novedoso del derecho de propiedad. El derecho de propiedad, la riqueza en general, porque yo creo que esto tiene una enunciación mucho más amplia, debe concebirse en este sentido. Un sentido, si se quiere, ambivalente, que por supuesto parte de la base del reconocimiento de facultades del propietario, pero que al mismo tiempo, al unísono, y formando parte, insisto, del núcleo del derecho, entraña, y esto es algo que a simple vista puede parecer difícil de comprender, pero que si se medita un poco más yo creo que se comprende a la perfección, entraña un conjunto de obligaciones que dimanan de la función social en base a intereses de la colectividad que ese derecho debe de cumplir. Bueno, por lo demás, simplemente querría referirme a esa última referencia del artículo 128.1, que utiliza la fórmula, el constituyente en un momento dado utiliza la expresión subordinación, es decir, subordinación de la riqueza y de la propiedad, cualquiera que sea su titularidad, al interés general. Bueno, evidentemente la doctrina se ha planteado la cuestión de qué quiere decir el constituyente cuando habla de subordinación, qué sentido debe darse a esa subordinación. Bueno, yo creo que lo que el constituyente está expresando es una fórmula genérica e indeterminada, que no tiene categorización jurídica, no se puede identificar con una categoría jurídica en sentido estricto, sino que evidentemente esa subordinación se concretará, se perfilará en cada momento, en cada institución, a través de la regulación, la ordenación normativa concreta que establezca qué tipo de subordinación debe existir en cada institución y en cada orden normativo. En definitiva, es una fórmula lo suficientemente genérica como para, en principio, posibilitar modalidades de subordinación de muy diversa naturaleza. El cuarto principio es el principio de la planificación de la actividad económica. Bueno, yo querría comenzar recordando que con la Segunda Guerra Mundial se reabre, por así decirlo, un problema, un debate que ya venía de antaño. El debate es el debate en torno a la planificación, la admisión o no de la planificación. Yo querría recordar cómo ese debate lo ejemplifican dos figuras: el anglosajón Lorwin, con su conocida obra La hora del plan, en donde ya el propio título nos indica su predisposición decidida en defensa de la planificación económica por parte de los poderes públicos, y en contra el alemán Hayek, que después sería premio Nobel de Economía en 1974, que en distintas obras, una de ellas es Camino de servidumbre, la otra es La Constitución de la Libertad, lanza furibundos anatemas en contra de la planificación. En todo caso, al margen ya de la discusión doctrinal, lo cierto es que los hechos, aquí como en tantos otros aspectos de la vida, van a terminar imponiéndose. Y la realidad nos muestra que las constituciones de la segunda posguerra, especialmente alguna de ellas, es el caso de la Ley Fundamental de Bonn, del año 49, o de una constitución un poco más próxima a nosotros en el tiempo, la Constitución francesa de la Quinta República de 1958, bueno, directa o indirectamente aluden a la planificación de la vida económica. Es decir, podríamos recordar cómo, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn llega a hablar de la posibilidad de fijar mediante ley principios de planificación financiera. Y la Constitución francesa de 1958 dice que el Parlamento vota las leyes que determinen los objetivos de la acción social y económica del Estado. Evidentemente no hay una referencia específica al plan, pero está claro, y la realidad socioeconómica francesa así nos lo corrobora, que este artículo ha servido de punto de apoyatura jurídica para los planes económicos que, bueno, en la vida francesa de la Quinta República han tenido ocasión de presentarse al Parlamento. En esta dirección, por supuesto, nos han faltado autores que ya no tanto desde una perspectiva ideológica, de oposición ideológica, sino desde una perspectiva jurídica, es el caso del alemán Krieger, han refutado
la necesidad, la conveniencia de que la Constitución se haga eco de la planificación. No porque estén en contra de la planificación, sino porque entienden que, bueno, la planificación es una materia que no tiene o no debiera tener entidad constitucional y, por tanto, aun cuando se admitiera, no debiera estar recogida por la norma suprema del Estado. Lo cierto y verdad es que el artículo 131 de nuestra Constitución acoge la planificación de la actividad económica en los siguientes términos. El Estado, dice, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Estamos, desde luego, ante un artículo también enormemente rico en sus distintas disposiciones, que plantea como primera cuestión previa, diría yo, la de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la planificación que se acoge en la Constitución? ¿Indicativa o coercitiva? Yo creo que la respuesta está muy clara. La Constitución no puede en ningún caso acoger una planificación coercitiva. Chocaría con buena parte de los principios que he venido apuntando hasta el momento. Es decir, una planificación vinculante para el sector privado en ningún caso es posible a la vista del contenido constitucional. Evidentemente, no parece posible, por tanto, concebir otro tipo de planificación que la meramente indicativa, dotada, por supuesto, de fuerza de obligar para el sector público, pero no para el sector privado, salvo que, obviamente, ese sector decida acogerse a las bonificaciones fiscales que normalmente entrañan este tipo de actuaciones económicas, y en cuyo caso, lógicamente, como es obvio por lo demás, sí que se verá constreñido por el orden jurídico que establezca la ley de planificación. En todo caso, también convendría decir que cuando el artículo 131 acoge en este sentido la planificación, esta planificación ni es una planificación vinculada a un orden, a la realización de un orden político determinado, como era el caso de la planificación en las antiguas economías de los países marxistas, ya pues prácticamente yo diría que salvo Cuba y China, en fin, y bastante descafeinados, por decirlo de un modo un tanto, en fin, poco riguroso, ¿no? Pues inexistentes. Pero es que tampoco con la planificación se pretende, como perseguía en un primer momento la Constitución portuguesa de 1976, tampoco se pretende transformar el orden económico, puesto que esa era la finalidad con la que se acogía la planificación en la redacción inicial, que no después, tras su reforma de 1982, de la Constitución portuguesa de 1976. Ahora bien, lo que acabo de decir no debe dar pie para pensar que la planificación que contempla el artículo es una planificación neutra o indiferente a cualquier fin socioeconómico o a cualquier valor constitucional. Yo creo que basta recordar con la adición del precepto para constatar que eso no es así. Es decir, no es una planificación neutra, puesto que lógicamente es una planificación que responde a unos fines muy concretos y que, en consecuencia, en esos fines se encuentra su sentido, le dan su verdadero sentido. Tres aspectos fundamentales creo yo que sistemáticamente se pueden destacar en el artículo 131. El primero es un aspecto formal y es el principio de reserva de ley. Parece unánimemente admitido por la doctrina que la reserva de ley del artículo 131 es una reserva de ley formal, es decir, que solo el Parlamento puede aprobar la ley de planificación. No cabe delegación al Ejecutivo mediante decreto ley ni desformalización. Es decir, estamos ante una reserva de ley formal plena. En segundo lugar, no cabe olvidar que de la dicción del artículo 131 queda muy claro que el único que puede planificar es el Estado. Es decir, la planificación en el sentido constitucional que acoge el artículo 131 es una planificación del Estado, que en consecuencia queda vedada a las comunidades autónomas. Lo cual no significa, por supuesto, que las comunidades autónomas no puedan llevar a cabo otro tipo de planificaciones, pero evidentemente en el sentido del artículo 131 es el Estado el que tiene esta potestad. Ahora bien, aprovecho para decir, aunque en eso no voy a entrar, que las comunidades autónomas tienen un papel muy importante a la hora de ser oídas por los poderes públicos estatales antes de elaborar el anteproyecto de ley de planificación. Finalmente, la planificación
no es neutra, como antes dije, sino que por el contrario responde al menos a una triple finalidad. Una finalidad prestacional, que yo creo que está muy clara cuando el artículo habla de atender a las necesidades colectivas. Una finalidad de fomento, de impulso de la actividad económica y de crecimiento. Está claro también cuando se habla de estimular el crecimiento de la riqueza y de la renta. Y finalmente, y esto es lo más importante, una finalidad reequilibradora. Desde luego, yo creo que está bastante claro que cuando el artículo 9.2, en una cláusula, y esto es un inciso que yo creo que tiene algún interés, en una cláusula importantísima, que se llama la cláusula Lelio Basso, porque está copiada al pie de la letra de un artículo de la Constitución italiana que introdujo un diputado comunista que se llamaba así Lelio Basso. Pues bien, cuando el artículo 9.2 de la Constitución acoge el principio de igualdad material, estableciendo que los poderes públicos no solo deben de construir las condiciones que hagan posible que la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos y de los grupos en los que estos se integran sean reales y efectivas, sino que les insta a remover los obstáculos que impidan o dificulten esa finalidad última. Evidentemente, ese reequilibrio, ese limado de diferencias a nivel individual y a nivel grupal que existen en la sociedad española, no digo que este sea el único mecanismo para lograrlo. Está claro que una política presupuestaria y también una política fiscal son elementos enormemente importantes de redistribución de la riqueza, pero está claro que la planificación puede ser un elemento de reequilibrio, equilibrador en definitiva, que coadyuve positivamente a lograr esas finalidades del artículo 9.2, que es uno de los artículos más importantes, a mi modesto entender, de toda la Constitución. Además, ese reequilibrio se orienta en un triple sentido. Es un reequilibrio regional, de la riqueza regional. Son obvias las diferencias enormes, abismales, entre las distintas regiones españolas. Es un reequilibrio sectorial, puesto que esas distancias son tan abismales entre sectores dispares de la actividad económica. Y, por supuesto, esas diferencias son igualmente astronómicas a nivel individual, y también a nivel individual el reequilibrio debe ser una de las finalidades de cualquier plan adoptado al amparo del artículo 131. El quinto principio es el principio de participación. Este principio está contemplado por el artículo 129.2 de la Constitución, de conformidad con el cual los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Y añade, también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Estamos, en definitiva, ante una norma que no es sino una manifestación puntual de una norma mucho más amplia, que acoge el propio artículo 9.2 también, que es un principio orientador de toda la razón de ser del Estado. Es el principio de participación que el artículo 9.2 enuncia no en el sentido clásico que se suele considerar como incluso a veces único, participación política. Participación política sí, claro que sí, en un Estado democrático es evidente. Pero no solo participación política, también participación de la ciudadanía a través de cauces adecuados en la vida social, en la vida económica y en la vida cultural. Pues bien, es obvio que el artículo 129.2 no hace sino traducir, manifestar en un aspecto muy puntual, si se quiere, ese principio de participación mucho más ampliamente concebido como principio rector de toda nuestra vida comunitaria en el ámbito o en los ámbitos socioeconómicos. El artículo se centra en tres aspectos muy concretos: la cogestión en el seno de las empresas, el movimiento cooperativo y el acceso a los medios de producción por parte de los trabajadores. Yo no voy a analizar exhaustivamente estos tres aspectos, entre otras cosas, porque yo creo que ya estoy casi con tiempo pasado. Simplemente voy a hacer una reflexión, que además yo creo que tiene más interés que un descenso a un análisis puntual de cada uno de esos aspectos, que siempre se quedaría en algo muy superficial. Y es que, como ha dicho Alzaga al analizar este artículo, antes que nada, antes que cualquier otro contenido sustancial, lo más importante de este precepto es la visión del Estado que bajo él subyace. No es la visión durante mucho tiempo clásica del Estado empresario. Es decir, este artículo
yo creo que si se medita un poco, no nos da una visión del Estado empresario. En definitiva, no nos da una visión de un Estado tutelar, omnipotente, sino que por el contrario, en él respira una filosofía de la libertad. Una filosofía de la libertad que en este caso es de la libertad de riqueza, si se quiere, pero que evidentemente también es una visión de la libertad, de conformidad con la cual todos los españoles, esta es la filosofía última del precepto, con el apoyo de los poderes públicos obviamente y muy particularmente del Estado, deben hallarse en condiciones de acceder a determinadas cuotas de propiedad. Y a hacer efectiva esta meta debe dirigirse la actuación de los poderes públicos en ámbitos tan dispares como el movimiento cooperativo, como la cogestión en las empresas o como el acceso a la propiedad de ciertos medios de producción. Pero evidentemente yo me atrevería a decir que este artículo no es sino indicativo, no trata de agotar los cauces de participación, no trata de agotar esa filosofía de la libertad, sino que enuncia unos postulados que evidentemente no son sino meramente ejemplificativos y que evidentemente, a mi modo de ver, esconden, o dentro de ellos pueden estar implícitos otros muchos postulados situados en esta misma dirección de filosofía de la libertad de la propiedad, o libertad de la riqueza, como antes decía. El último de los principios es el principio de equiparación del nivel de vida de todos los españoles. Está contemplado por el artículo 130 de la Constitución, que se pronuncia en estos términos: los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. En su apartado segundo añade que con el mismo fin se dispensará un tratamiento específico o especial a las zonas de alta montaña. Bueno, desde luego no es nuevo un artículo de esta naturaleza en una Constitución. Es sabido, creo yo, es comúnmente admitido, que algunos textos constitucionales de nuestro siglo, especialmente de aquellos años en los que se acentúa por primera vez lo que podríamos llamar la idea del constitucionalismo social, los años 30, pues bien, esos textos constitucionales ya empiezan a mostrar su preocupación por los enormes desequilibrios en que se encuentran en la realidad los ciudadanos, que desarrollan en su actividad en diversos sectores y muy especialmente aquellos que desarrollan su actividad en el sector primario, tradicionalmente en las sociedades modernas, siempre el más desfavorecido. Bueno, podríamos hablar de muchas razones en virtud de las cuales este fenómeno en España se ha acentuado gravemente en los últimos decenios. Es verdad que los textos constitucionales que se han situado en esta línea, y yo querría recordar ahora la Constitución de la Segunda República Española, que en este punto contiene un artículo del cual está recogido muy similar, pues pueden plantear el problema que ya un ilustre constitucionalista de aquella época, de los años 30, incluso hasta los 60, que murió, don Nicolás Pérez Serrano, partícipe además en su actividad de letrado de las Cortes como en la labor constituyente del año 31, pues bien, don Nicolás Pérez Serrano ya puso de relieve una preocupación que evidentemente yo creo que pese a haber transcurrido desde entonces más de 50 años, sigue siendo perfectamente actual, y es el peligro de que estos textos, pese a la buena fe que transpira en ellos, pues lleguen a desilusionar a los ciudadanos cuando estos textos permanecen con el paso de los años en pura letra muerta de la ley. Es decir, que estas cláusulas de poco valen, y yo diría que si valen de algo es negativamente, si cuando el legislador constituyente las recoge y los poderes constituidos son incapaces de desarrollarlas adecuadamente. Por supuesto, con ello no quiero establecer un elemento de demagogia, simplemente poner de relieve que un principio bastante admitido hoy en día, que ninguna cláusula de la Constitución tiene un valor puramente programático, si se entiende como programático un mero programa que en nada vincula. Es decir, hoy en día, y no solo en España,
desde hace ya bastante tiempo en otros muchos países, y me querría referir a la posición del Tribunal Constitucional Federal Alemán en lo que ha sido una jurisprudencia enormemente importante en este punto. El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha puesto de relieve que es muy necesario romper las clásicas diferencias en las normas de la Constitución entre aquellas normas, una diferencia tradicional, normas preceptivas, dispositivas que vinculaban inmediatamente, y aquellas normas como la que acabo yo de leer del artículo 130, que eran meramente programáticas, es decir, que se entendían históricamente como una norma que enunciaba una buena declaración de intenciones, más o menos piadosa por parte del legislador constituyente, pero que estaba llamada desgraciadamente a quedarse en eso, en una mera declaración de intenciones que nada vinculaba con respecto al futuro. Bueno, por lo demás, en fin, fuera de esta reflexión, simplemente quisiera añadir ya para terminar que el artículo 130, y mucho más a la vista de esta última reflexión que acabo de hacer, está llamado a servir, a mi modesto modo de ver, de uno de los ejes inspiradores de la política social y económica y, en definitiva, a marcar un conjunto de principios rectores de la política social y económica, como es el principio de modernización y desarrollo de los sectores económicos, como es el principio de atención prioritaria a los sectores tradicionalmente más deprimidos, y como es el principio de equiparación del nivel de vida de todos los españoles, que en último término es el que da sentido a los dos anteriores, lógicamente, y que en último término, no se puede olvidar, no es sino, a mi modo de ver, la consecuencia necesaria de otra serie de valores superiores que están en la base misma de toda la Constitución, de toda esa voluntad política de convivencia, de futuro, que los constituyentes y después más tarde el pueblo español mediante el referéndum ratificamos en su día, que son los valores de justicia y de igualdad. Nada más, muchas gracias. Agradecemos sinceramente al doctor Fernández Segado su primera lección que nos ha impartido, y como resultado obvio, pues de toda lección se aprende. Y por supuesto de esta hemos sacado sustanciosas conclusiones por la brillantez con que la ha expuesto y con la rigurosidad científica que lo ha hecho. A continuación vamos a hacer entrega de unas distinciones que, si bien son modestas intrínsecamente, pues quieren ir acompañada de todo el valor sentimental que podamos darle en este acto. Vamos a ir nombrando a los alumnos más distinguidos de la promoción que ha terminado el curso pasado, del curso 92-93, a los que, como digo, le iremos entregando una placa que, ya digo, como valor intrínseco pues es escaso, pero que lleva implícita sentimiento de todos los profesores, que en definitiva nuestro último fin es volcarnos siempre con el alumnado. Así que comparezcan por este orden. Don José Aurelio Medina Garrido. Doña Aurora Martín de la Plaza Cáceres. Recogen la distinción por ausencia de la alumna familiares. Doña Amelia López González.
Don Francisco Javier Arroyo de la Peña. Don José Joaquín García Navarro. Doña Ana María Aragón Pérez. Don Francisco Javier Bernabéu Morales. Bien, creo que este momento ha sido el más entrañable de los que llevamos en esta tarde y esperamos en el futuro seguir con esta, digamos, entrañable actividad de realizar estas distinciones, simplemente con la intención de reconocer el esfuerzo realizado por los alumnos, a los cuales desde aquí felicitamos en nombre de, los felicito personalmente en nombre de todo el claustro de profesores, así como a sus familiares que están presentes y algunos con, digamos, con razón y con motivo emocionados. Yo que simplemente quisiera sobre este punto resaltar dos cuestiones. En primer lugar, que es la segunda vez que ocurre que un hermano recoge esta distinción después de haberlo hecho otro hermano el año pasado, cosa que es doblemente loable, pues sobre todo para él y para su familia. Y en segundo lugar, que esta promoción a cuyos alumnos más distinguidos acabamos de entregarle este simbólico regalo, pues que es una de las más brillantes de los últimos tiempos y que hay 4 de estos 7 alumnos que, digamos, han superado la nota media de notable, lo cual, pues para los tiempos que corren, yo creo que está bastante bien. Así que, de nuevo repito mi felicitación a estos alumnos y, por extensión, a sus familiares presentes. Y, sin más, pues queda inaugurado oficialmente el curso académico 1993-94 en esta escuela. Ya fuera de orden del día, pues sí tengo que deciros que, en agradecimiento a vuestra presencia, quisiera, en nombre del centro, invitar a todos los presentes a compartir una copa del vino de la tierra, amablemente cedida por la firma González Vías, por otro lado, al César, lo que es del César, y que por las inclemencias previstas del tiempo, pues no nos hemos atrevido a prepararlo aquí en este entorno más estético y más artístico, cual es esta parte de aquí, pero en aquella parte de allí, que es menos estética y menos artística, estaremos más resguardados de la posible lluvia. Así que muchas gracias a todo el mundo y las copas nos esperan. Muchas gracias.